Enero de 1945. Berlin despierta dell'amanecer. No por la luz, sino por el sonido. Un murmullo profundo que atraviesa las paredes, que hace vibrar los vidrios intactos, que no anuncia orden ni discurso, sino presencia. Motor, miles de halo. El cielo, oculto tras nubes de invierno, ya no pertenece a Alemania. El ruel a carbón húmedo y polvo. Las calles están cubiertas de nieve gris mezclada con ceniza. En los edificios oficiales, las ventanas permanecen oscuras. Los mapas no han cambiado, pero la realidad sí. Sobre la capital del Reich, formación aliada avanzan con una regularidad mecánica, calculada, ininterrumpida. No buscan sorpresa. No la necesitan. Durant años, ese sonido había sido una promesa alemana, el rugido de la Luftwaffe, símbolo de velocidad, control y dominio. Ahora, es lo contrario. Es un recordatorio constante de algo que no puede ser detenido ni negociado. Cada minuto en él representa fábrica intacta al otro lado del océano, combustible sin racionar, piloto entrenado sin posar. Este no es el momento de una decisión, es el momento de una comprensión. Y para entender cómo se llegó aquí, es que regresar cuando la guerra aún parecía breve, manejable y, para algunos en Berlín, ya ganada. En 1939, la guerra que Alemania desató no fue concebida como una lucha prolongada. Adolf Hitler no imaginaba un conflicto de desgaste industrial ni una confrontación global sostenida. Su visión era otra. Campana rápida, golpe decisivo, enemigo psicológicamente derrotado antes de ser materialmente destruido. La Blitzkrieg no era solo una doctrina militar, era una apuesta ideológica sobre el colapso de la voluntad enemiga. Polonia cayó en semanas, Francia en meses. En la primavera de 1940, Europa occidental parecía confirmar cada una de las convicciones del liderazgo nazi. Las columnas blindadas avanzaban más rápido de lo que los mapas podían actualizarse. La Luftwaffe dominaba los cielos continentales. Hermann Göring, elevado a la categoría de héroe nacional, personificaba esa supremacía aérea. Para él y para Hitler, él era el espacio donde Alemania era invulnerable. El éxito inicial reforzó una percepción peligrosa, que la guerra moderna no dependía de economía profunda ni de producción masiva a largo plazo, sino de audacia, tecnología puntual y voluntad política. Alemania no se preparó para una guerra total industrializada. Su economía fue movilizada tarde, de forma fragmentada, siempre subordinada a la ilusión de una victoria próxima. Mientras tanto, el régimen vivía del botín, materia prima saqueada, fábrica ocupada, mano de obra forzada. Incluso cuando Gran Bretaña resistió en 1940, el liderazgo alemán interpretó su supervivencia como un fenómeno temporal. El fracaso de la batalla de Inglaterra no fue asumido como una advertencia estructural, sino como un desvío corregible. Göring aseguró que la Luftwaffe podía doblegar a los británicos cuando se quisiera. Hitler decidió mirar hacia el este. La invasión de la Unión Soviética en junio de 1941 fue el mayor acto de fe del régimen. Operación Barbarossa se construyó sobre su puesto ideológico más que logístico, que el Estado soviético colapsaría, que su ejército se disolvería, que la campaña terminaría en del invierno. Durante los primeros meses, esos supuestos parecieron confirmarse. Millones de soldados soviéticos fueron capturados. Ciudades entracayeron. Otra vez, el mito de la invencibilidad se reforzó. Pero bajo la superficie del avance, algo fundamental ya estaba fallando. Las distancias eran inmensas. Las pérdidas irreemplazables. El combustible escaso. Y lo más importante, el enemigo no desaparecía. Resistía, retrocedía, reaparecía. Cada kilómetro ganado costaba más que el anterior. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, una potencia que Alemania subestimó profundamente comenzaba a transformarse. Estados Unidos no estaba oficialmente en guerra, pero su industria ya se estaba alineando. Astiro, planta aeronáutica, acería. En Berlín, esto era visto como ruido de fondo, no como una amenaza existencial. Hitler despreciaba lo que consideraba una sociedad blanda, dependiente del consumo, incapaz de sacrificio prolongado. El ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941 cambió el conflicto de forma irreversible. Alemania declaró la guerra a Estados Unidos días después, una decisión estratégica que no estaba forzada por tratado ni por necesidad inmediata.
fut idéologica, et fut, rétrospectivement, fatal. A partir de ese momento, la guerra des jeux de ser europea se convirtió a una competencia entre sistemas industrial. Y en ese terreno, Allemagne no tenía ventaja. Pero ni Hitler ni Göring lo reconocieron. Non. Para ello, el ruido lejano de fábrica americana era abstracto, distant. El verdadero combat, creant, seguía decidiendo en el front. Esa convicción, sostenida más por orgullo que por análisis, sería puesta a prueba brutalmente. Porque muy pronto, la guerra ya no solo avanzaría hacia Alemania por tierra. Comenzaría a caer desde el cielo, nostra noche, con una regularidad que no admitiría negación. El año 1943 marcó el punto en que la guerra dejó de responder a las expectativas del liderazgo alemán y comenzó a imponer su propia lógica. En febrero, en las ruinas congeladas de Stalingrado, el sexto ejército alemán se rindió. Más de 90.000 soldados marcharon al cautiverio, solo una fracción regresaría. Por primera vez, una fuerza alemana completa había sido destruida en combate. No fue solo una derrota militar. Fue una ruptura psicológica. Hasta entonces, Hitler había intervenido cada vez más en la conducción táctica, convencido de que la voluntad podía compensar la realidad material. En Stalingrado, esa convicción se mostró inútil. Las órdenes de no retirarse, de resistir hasta el final, no produjeron victoria, solo aniquilación. Los informes que llegaron a Berlín ya no podían maquillarse con facilidad. Las cifras eran demasiado claras. Ese mismo año, la balanza aérea comenzó a inclinar de forma irreversible. La Luftwaffe, diseñada para campaña corta y apoyo táctico, no estaba preparada para una guerra defensiva prolongada contra bombardero pesado. La producción alemana de aviones de caza aumentó, pero no al ritmo necesario. Peor aún, faltaban piloto experimentado, combustible y tiempo. Cada avión derribado representaba algo que no podía reemplazarse con rapidez. En contraste, la producción aliada crecía sin pausa. En 1943, Estados Unidos fabricó más de 85.000 aeronaves. No eran prototipo ni símbolo propagandístico, sino máquina estandarizada, mantenible, apoyada por una red logística global. Para el mundo alemán, estos números eran casi abstractos. Para la ciudad del Reich, pronto serían visibles. Los bombardeos estratégicos se intensificaron. De día, la octava fuerza aérea estadounidense. De noche, la era británica. Hamburgo, en el verano de 1943, mostró por primera vez lo que significaba esa combinación. La tormenta de fuego mató a decenas de miles en día. El impacto no fue solo físico, fue moral. La población civil alemana, hasta entonces relativamente protegida, comenzó a vivir la guerra como una presencia constante, no como un concepto lejano. Göring había prometido que ningún bombardero enemigo alcanzaría el corazón de Alemania. Su palabra, repetida durante años, se volvieron imposibles de sostener. Los cielos se llenaron de estelas blancas que no podían ser borradas por discurso. Cada incursión aliada era una demostración de superioridad material y organizativa, y cada una erosionaba la credibilidad del régimen. En el frente oriental, la situación no mejoraba. Kursk, en el verano de 1943, fue el último gran intento ofensivo alemán. Fracasó. A partir de entonces, el ejército rojo avanzó de forma sostenida hacia el oeste. Alemania ya no dictaba el ritmo. Reaccionaba. Para 1944, el Reich combatía en múltiples fronts, con recursos cada vez más limitados. La economía fue finalmente puesta en pie de guerra total bajo Albert Speer, pero era tarde. Las fábricas producían más, sí, pero eran bombardeadas. El transporte ferroviario colapsaba. El combustible se racionaba hasta nivel crítico. La Luftwaffe existía, pero ya no dominaba. Mientras tanto, en Gran Bretaña, fuerzas aliadas se acumulaban. Tropas, vehículos, suministros. La invasión del oeste era inevitable. Hitler lo sabía, aunque no cuándo ni dónde. Göring, debilitado políticamente, ya no era el arquitecto del poder aéreo alemán, sino un símbolo de promesa incumplida. Lo que aún no había ocurrido era la admisión explícita del final. El régimen seguía hablando de arma milagrosa, de resistencia total, de victoria final. Pero bajo esa retórica, las decisiones revelaban otra cosa. Defensa improvisada, orden contradictoria,
una fe cada vez más fragile al futuro. La guerra estaba entrando en su fase decisiva. Y para entender cómo ese colapso fue percibido no solo en mapa, sino en Montimana, es necesario observarla desde varios ángulos. Porque el momento en que todo terminó no fue un instant único. Fue una suma de experiencias que convergieron lentamente hasta volverse imposible de ignorar. Desde el ángulo humano, el derrame no comenzó con una explosión, sino con una contradicción. Adolf Hitler había construido su autoridad sobre la certeza absoluta. Dudaba de general, despreciaba estadística que no confirmaban su visión y confiaba en la intuición como arma estratégica. Pero a medida que la guerra avanzaba, esa intuición se enfrentó a una realidad que no podía ser moldeada por la voluntad. Los informes eran cada vez más breves, más defensivos, más incompletos. No porque la situación mejorara, sino porque no había buena noticia que transmitir. Hermann Göring vivió ese proceso de forma distinta, pero no menos devastadora. Durante los primeros años de la guerra, fue el rostro visible del poder aéreo alemán, el hombre que había prometido protección desde el cielo. Su prestigio descansaba en una imagen cuidadosamente construida, la del estratega moderno, el comandante capaz de dominar el aire como nadie antes. Cuando esa imagen se resquebrajó, él lo hizo públicamente. Cada bombardeo aliado que atravesaba el Reich era una acusación silenciosa. Desde el ángulo aéreo, la guerra se transformó en una ecuación imposible. La Luftwaffe no carecía de diseño ni de ingeniero brillante, carecía de tiempo. Aviones como el Bf-109 y el V-190 seguían siendo formidables, pero se enfrentaban a formación masiva, escoltada por cazas de largo alcance como el P-51 Mustang. Por primera vez, los bombarderos estadounidenses podían penetrar profundamente en Alemania sin quedar expuestos. La defensa aérea alemana, fragmentada y reactiva, nunca logró adaptarse por completo. El ángulo enemigo revela una diferencia fundamental de enfoque. Para los aliados, especialmente Estados Unidos, la guerra aérea no era solo una herramienta militar, sino una explosión de capacidad industrial. Cada misión no se medía únicamente por objetivo destruido, sino por la demostración de que podía repetirse al día siguiente y al siguiente y al siguiente. La regularidad se convirtió en un arma. No se trataba de sorprender, sino de degastar. Desde el ángulo tecnológico, la disparidad se hizo evidente en el soporte, no solo en la innovación. Alemania desarrolló reactor, misil, arma avanzada, pero eran respuesta tardía, solución parcial a problema estructural. Estados Unidos, en cambio, apostó por la estandarización. Monoprototipo, más producción, más mantenimiento, más piloto entrenado con combustible suficiente para volar cientos de horas en del combate. El ángulo moral fue quizá el más corrosivo. Para la población alemana, el sonido de los motores aliados se convirtió en parte de la vida cotidiana. No era un evento excepcional. Era un reloj aéreo. Día tras día, noche tras noche. Refugio, Sirna, ruina. El front ya no estaba lejos. Estaba arriba. La propaganda hablaba de resistencia, pero el cuerpo aprendía otra cosa, que no había control. Finalmente, desde el ángulo del liderazgo, se hizo evidente una fractura interna. Göring perdió influencia real. Hitler se aisló en más, rodeándose de confirmación, no de análisis. Las decisiones estratégicas comenzaron a basarse en esperanza, no en cálculo. Las órdenes exigían sacrificio que ya no producían resultado proporcional. Cada uno de estos ángulos mostraba una parte del mismo cuadro, un sistema diseñado para ganar rápido enfrentándose a una guerra que exigía resistencia prolongada. Lo que aún faltaba era el gol que unirá toda esa percepción en una sola certeza. Ese momento no llegaría en silencio. Llegaría con una invasión que ya no podía ser contenida y con un cielo que, definitivamente, había cambiado de dueño. Desde el ángulo industrial, la guerra se decidió le jour del front, un espacio que rara vez apareció en los mapas tácticos alemanes. En 1944, Estados Unidos producía aviones, tanques y municiones en cantidad que superaban por sí sola la producción combinada del eje. No era solo volumen, era continuidad. Las fábricas funcionaban sin interrupción crítica, protegidas por la distancia oceánica y una economía que no había sido devastada por bombardeo. Cada jornada laboral al otro lado del Atlántico se traducía, semana después, en presencia física sobre Europa. Alemania, en cambio, producía bajo amenaza constante. Las fábricas se dispersaban, se ocultaban, se trasladaban bajo tierra.
El esfuerzo era extraordinario, pero defensivo. Cada adaptación respondía a un ataque previo. No marcaba el ritmo. El lo seguía. Incluso cuando la cifra de producción alemana alcanzó un pico en 1944, el sistema de transporte y abastecimiento ya estaba comprometido. Avión sin combustible. Tank sin repuesto. Un peu de potencial que no podía desplegarse plenamente. El ángulo psicológico revela cómo esa disparidad material se convirtió en certeza interna. Los informes de inteligencia ya no hablaban de posibilidad, sino de tendencia irreversible. En privado, alto mando reconocían que la superioridad aérea aliada no podía ser neutralizada. La eslamada armada de represalia, Coed 1 y 2, ofreció un pacto simbólico, no solución estratégica. Golpeaban ciudad, pero no cambiaban la correlación de fuerza. Desde el ángulo ideológico, el shock fue profundo. El nacionalsocialismo se había presentado como una alternativa superior a la democracia liberal, más eficiente, más decidida, más moderna. Pero la guerra expuso una paradoja incómoda. La sociedad democrática, supuestamente débil, demostraron una capacidad de organización industrial, cooperación internacional y adaptación tecnológica que el régimen alemán no pudo igualar. No era solo una derrota militar. Era una refutación práctica. El ángulo del enemigo amplía esa percepción. Para los planificadores aliados, especialmente estadounidenses, el objetivo no era únicamente vencer al ejército alemán, sino demostrar que no había escenario en el que pudiera recuperarse. Cada convoy que le gaba intacto, cada aeródromo construido en semana, cada división equipada sin retraso reforzaba una certeza compartida. El tiempo ya no trabajaba para Berlín. Incluso el ángulo del sonido, ese elemento constante, adquirió un significado nuevo. Los motores aliados no representaban urgencia ni improvisación. Era uniforme, previsible, casi impersonal. Ese carácter mecánico, repetitivo, contrastaba con la narrativa alemana de genialidad individual y liderazgo carismático. La guerra moderna no premiaba el gesto heroico aislado. Premiaba la capacidad de sostener el esfuerzo sin agotarse. Para Göring, esta realidad fue particularmente devastadora. Su poder había surgido del dominio del aire, su queda fue acompañada por su pérdida. Ya no era consultado como estratega principal. Su promesa pasada era recordada con ironía silenciosa. El hombre que había asegurado que el enemigo jamás bombardearía a Alemania ahora veía cómo el Reich era golpeado a diario, sin respuesta efectiva. Hitler, por su parte, reaccionó reforzando el control, no ajustando la estrategia. Centralizó decisión, retrasó retirada necesaria, exigió resistencia absoluta en lugar donde ya no había capacidad de sostenerla. Esta rigidez no ocultaba fortaleza, revelaba miedo a admitir lo inevitable. Todos estos ángulos convergieron en una misma dirección. No quedaba duda sobre la trayectoria de la guerra. Lo que no había ocurrido era el punto de quiebre visible, el instant en que la acumulación de hechos se transformaría en evidencia irrefutable. Ese momento llegaría desde el oeste, bajo cielo saturado de avión, en playa que ya no podían ser defendida con palabra ni con promesa. Junio de 1944. La madrugada no lega en silencio a la costa francesa. Lega con movimiento, con oleage cargado de acero, con cielo denso de aeronave, con una coordinación que no depende de inspiración, sino de planificación prolongada. Para el liderazgo alemán, este no es un ataque inesperado, es algo peor. Es la confirmación de lo que se había temido durante meses. La invasión aliada de Normandía no fue solo una operación militar. Fue una demostración de capacidad total. Más de 150,000 soldados desembarcaron en un solo día. Miles de barcos cruzaron el canal de la Mancha protegido por una supremacía aérea casi absoluta. Para Alemania, cada uno de esos elementos representaba una carencia propia. Falta de combustible, de movilidad, de control del cielo. Hitler tardó ahora en autorizar el uso completo de las reservas acorazadas. No por ignorancia, sino por desconfianza. Temía una segunda invasión en el Pas-de-Calais. Esa duda, o ese retraso, permitió a los aliados consolidar posición. La guerra ya no se libraba en términos de audacia, sino de ritmo. Y el ritmo estaba del lado enemigo. Desde el aire, la situación era aún más clara. La Luftwaffe no pudo intervenir. Los cielos estaban saturados de caza aliado.
Cada intento de respuesta en contraba escolta. Cada pista almana era vigilada. El sonido de los motores no anunciaba defensa, anunciaba imposibilidad. Para Guerin, Normandia fut el golpe final a su autoridad residual. No hubo explicación convincente. No hubo promesa creíble. En los días posteriores al desembarco, la acumulación aliada fut implacable. Puerto artificial, oleada logística, aeródromo improvisado que se volvían operativo en cuestión de hora. Todo aquello que Alemania no podía reemplazar, el enemigo lo multiplicaba. No se trataba de una batalla que pudiera ganarse con una maniobra brillante. Era una marea. Hitler reaccionó como él lo había hecho antes, negándose a se terreno. Ordenó resistir, contraatacar, mantener posición simbólica en cuando careció de valor estratégico. Esa obstinación no detuvo el avance aliado. Solo aceleró el desgaste alemán. Las divisiones eran destruidas sin posibilidad de retirada organizada. Cada derrota reducía aún más la capacidad de reacción futura. Mientras Normandia se convertía en un front consolidado, el sonido de los motores se intensificó sobre Alemania. Las campanas de bombardeo alcanzaron niveles sin precedentes. Refinería, centro ferroviario, fábrica de armamento. La guerra aérea ya no buscaba solo desorganizar, buscaba paralizar. Y él lo lograba. En ese contexto, el liderazgo alemán comenzó a actuar como si el final no pudiera evitarse, mientras tomaba decisiones que solo tenían sentido si se asumía la derrota. Se hablaba de resistencia total, pero se evacuaba en ministerio. Se prometía victoria, pero se ocultaba en documento. La disonancia entre palabras y hecho era evidente. Normandia no fue el final inmediato, pero fue el punto de no retorno. A partir de allí, Alemania ya no podía elegir cómo luchar. Solo podía decidir cuánto tardaría en caer. Hitler y Göring no pronunciaron una admisión pública. No era necesaria. La guerra había entrado a una fase donde la comprensión no requería declaración, solo observar el cielo, las playas y el flujo constante de recursos que no se agotaba. Ese entendimiento, silencioso y devastador, no había alcanzado su forma más cruda. Esa llegaría cuando el frente occidental avanzara sin pausa y el Reich comenzara a desmoronarse desde dentro, bajo un bombardeo que ya no dejaba espacio para la ilusión. El verano de 1944 avanzó sin ofrecer a Alemania ningún respiro estratégico. Tras Normandia, el frente occidental dejó de ser una amenaza potencial y se convirtió en una presión constante. Las fuerzas aliadas rompieron el cerco de la cabeza de playa y avanzaron a través de Francia con una velocidad que recordaba, irónicamente, a las campanas relámpago alemanas de los primeros años de la guerra. Solo que ahora el movimiento era inverso y definitivo. París fut liberado en agosto, no como un gesto simbólico aislado, sino como una señal clara de que el colapso alemán en el oeste era estructural. Las líneas defensivas improvisadas no resistían. La falta de combustible paralizaba divisiones entre vehículos abandonados no por daño, sino por vacío. El ejército que había confiado la movilidad se encontraba inmóvil. Desde el aire, la situación adquirió un carácter casi absoluto. La Luftwaffe no era una fuerza coherente. Operaba en fragmentos, sin coordinación estratégica efectiva. Las unidades de caza que aún existían se lanzaban a misiones desesperadas con pilotos insuficientemente entrenados. Las pérdidas eran irreversibles. Cada avión derribado no representaba solo metal destruido, sino una experiencia que no podía reemplazarse. Hermann Göring, reducido a una figura ceremonial, observaba cómo su legado se disolvía. Las reuniones del alto mando ya no giraban en torno a cómo recuperar la iniciativa, sino a cómo administrar la escasez. Su promesa pasada eran recordadas internamente con un silencio incómodo. El hombre que había garantizado el dominio aéreo del Reich no controlaba ni su narrativa. Hitler, por su parte, se encerró cada vez más en un mundo de mapas que no reflejaban la realidad. Las órdenes exigían sacrificio total, pero no ofrecían objetivo alcanzable. La insistencia en defender cada ciudad, cada puente, cada posición simbólica no respondía a una lógica militar, sino a una negativa ideológica a aceptar el final. Sin embargo, incluso esa negativa tenía límite. En septiembre de 1944, los informes sobre la situación industrial eran inequívocos. La producción de combustible sintético había quedado drásticamente debido a los bombardeos. Sin combustible,
No había aviación efectiva, ni movimiento mecanizado, ni contraataque posible. El Reich combatía con el cuerpo agotado, sostenido solo por inercia. Al mismo tiempo, en el este, el ejército rojo avanzaba sin posar. Las ofensivas soviéticas destruían ejército completo. La guerra ya no ofrecía una salida estratégica viable. No había redistribución de fuerza que pudiera equilibrar ambos fronts. La matemática era simple y brutal. Fue en este periodo cuando la comprensión dejó de ser abstracta incluso para Hitler. No hubo una confusión pública, ni una renuncia ideológica. Hubo, en cambio, una transformación del lenguaje interno. Las conversaciones ya no hablaban de victoria, sino de resistencia hasta el final. De legado, de historia, palabra que solo adquieren sentido cuando el futuro ya no puede ser controlado. El sonido de los motores aliados, constante sobre Alemania, se convirtió en el telón de fondo de esa comprensión. No anunciaban una batalla específica, anunciaban continuidad, día tras día, noche tras noche, sin pausa, sin agotamiento visible. Eran la manifestación audible de una guerra que Alemania no podía ganar, ni detener, ni redefinir. Para final de 1944, Hitler y Göring entendían, cada uno a su manera, que todo había terminado en término estratégico. Lo que quedaba no era una lucha por la victoria, sino por la forma del colapso. Y ese colapso, inevitable, comenzaría a materializarse con una claridad devastadora en los meses siguientes, cuando el Reich enfrentara no solo la derrota, sino las consecuencias de haber levado su ideología hasta el límite absoluto. El invierno de 1944-1945 encontró a Alemania en un estado de colapso funcional. Aunque el régimen no existía formalmente, su capacidad para operar como un estado moderno se había erosionado de manera irreversible. Las ofensivas aliadas desde el oeste y el este comprimían el territorio del Reich a una velocidad que ya no podía ser contenida con orden ni con sacrificio simbólico. En el oeste, la fallida ofensiva alemana en las Ardenas, lanzada en diciembre de 1944, fue el último intento de alterar el curso de la guerra. Consumió reservas de combustible que Alemania no podía permitirse perder. El ataque logró sorpresa inicial, pero carecía de profundidad logística. Cuando el avance detuvo, no quedó nada para sostenerlo. Fue una derrota costosa, no solo en nombre y material, sino en lo que aún quedaba de credibilidad estratégica. Desde el aire, la situación alcanzó un nivel de asfixia total. Las infraestructuras clave, nudo ferroviario, refinería, fábrica estaban destruidas o inoperantes. Los informes aliados documentaban con precisión el impacto. El transporte alemán se había fragmentado. Las unidades ya no podían coordinar movimiento a gran escala. La Luftwaffe, reducida a una sombra, apenas podía ofrecer resistencia organizada. Las nuevas armas, incluidos los reactores, aparecieron demasiado tarde y en número demasiado reducido para alterar el equilibrio. Para la población civil, el derrame dejó de ser una posibilidad futura y se convirtió en una experiencia diaria. Ciudades funcionaban sin electricidad estable, sin transporte regular, sin suministro continuo de alimento. Los refugios antiaéreos, que alguna vez habían sido espacio temporal, se transformaron en extensión de la vida cotidiana. El sonido de los motores aliados seguía marcando el tiempo, pero ahora no como amenaza, sino como certeza. En el interior del régimen, la fragmentación se aceleró. Göring fut déplacado casi por completo de la toma de decisión real. Su figura, Antano central, se volvió irrelevante. Hitler, aislado en búnker, ya no recibía un forme completo, sino versión filtrada que confirmaban su voluntad de resistencia. Sin embargo, incluso ese círculo cerrado no podía ocultar la evidencia acumulada. Los registros históricos de este periodo muestran un cambio significativo en el lenguaje administrativo. Las comunicaciones ya no se enfocaban en planificación a largo plazo, sino en medidas de emergencia, evacuación, destrucción preventiva de infraestructura para que no caerán intactas en mano enemiga, preparativo para un final que ya no se intentaba evitar, sino administrar. En el este, el ejército rojo avanzaba hacia el corazón de Alemania con una superioridad abrumadora. Prusia Oriental colapsó. Berlín quedó expuesta. La guerra ya no tenía frontera móvil. Tenía un centro fijo hacia el cual todo convergía. La capital del Reich dejó de ser un símbolo de poder para convertirse en un objetivo.
A comienzo de 1945, la derrota alemana era una conclusión compartida por aliado y enemigo por igual. La única incógnita era el costo final, en vida y destrucción. Lo que había comenzado como una guerra de movimiento y promesa ideológica se había reducido a una prolongación innecesaria del sufrimiento. Y sin embargo, el colapso no había alcanzado su explosión definitiva. Y esa llegaría cuando el Reich, privado de opción y rodeado por fuerza que no podían ser detenida, enfrentará el cierre absoluto de su proyecto histórico. Un cierre que no sería anunciado con discurso, sino con silencio, ruina y documento firmado bajo derrota total. La primavera de 1945 no trajo renovación a Alemania, sino revelación. El avance aliado convergió sobre Berlín desde dirección opuesta, sin necesidad de maniobra compleja. La resistencia que quedaba era fragmentaria, compuesta por unidad incompleta, civiles armados y resto de una estructura militar que ya no podía coordinarse. El destino del Reich estaba selado antes de que comenzara la batalla final. En abril, el ejército rojo entró en Berlín. La ciudad, devastada por años de bombardeo, ya no ofrecía un centro de mando funcional. Los combates urbanos fueron intensos, pero no decisivos en términos estratégicos. No podían serlo. La guerra ya había terminado en todo sentido excepto en el administrativo. Cada edificio tomado era una formalidad. Adolf Hitler permaneció en el búnker hasta el final. Su última decisión no buscaba cambiar el resultado, sino definir un cierre ideológico. El 30 de abril de 1945 se suicidó. Con ese acto, no cayó un comandante en jefe en combate, sino un proyecto político incapaz de sobrevivir a la realidad que había creado. Días después, Berlín capituló. Hermann Göring, apartado del poder y desacreditado, intentó posicionarse como sucesor legítimo, citando disposición formal del régimen. Fue inmediatamente arrestado por orden de Hitler, una ironía final en la relación entre ambos. Más tarde, sería capturado por fuerza estadounidense. En Nuremberg, escucharía en silencio el recuento sistemático de crimen, decisión y consecuencia. No fue ejecutado en combate, fue juzgado. Ese contraste no fue accidental. El 7 de mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional. No hubo negociación. No hubo condición favorable. El documento fue breve, técnico, desprovisto de épica. La guerra que había comenzado con discurso grandilocuente terminó con firma obligada. La cifra final hablaba por sí sola. Millones de muertos, ciudad destruida, un continente marcado por la devastación. Los archivos aliados y alemanes posteriores coincidieron en un punto fundamental. La derrota no se debió a un solo error ni a una sola batalla. Fue el resultado acumulativo de decisiones ideológicas que ignoraron límite material, humano y moral. El sistema que prometía eficiencia absoluta había demostrado una incapacidad estructural para sostener una guerra total prolongada. Para los aliados, especialmente Estados Unidos, el final confirmó una verdad estratégica que definiría el orden mundial posterior. La capacidad industrial, combinada con alianza estable y planificación a largo plazo, podía derrotar incluso a los regímenes más agresivos. No por milagro, por continuidad. Cuando los motores aliados dejaron de rugir sobre Alemania, no fue porque se hubiera logrado una victoria heroica final, sino porque no había necesidad de volar. El cielo quedó en silencio no como recompensa, sino como resultado lógico. Lo que permaneció fue un país en ruina y una ideología desacreditada, enfrentada a las consecuencias de haber confundido voluntad con realidad. Ese silencio, más que cualquier explosión, marcó el verdadero final. Y en él se escondía una lección que trascendía frontera y época, una lección que solo puede comprenderse cuando se observa el inicio de la guerra, sino su conclusión inevitable. Al final, no fue un discurso lo que señaló el momento en que todo había terminado. Fue el contraste entre lo que se había prometido y lo que permanecía. Entre la imagen de un Reich destinado a durar 1000 años y la realidad de ciudad silenciosa, sin energía, sin dirección, sin futuro inmediato. El sonido de los motores aliados, presente durante los últimos años de la guerra, desapareció. Y en esa ausencia quedó expuesta la verdad que había sido imposible ocultar mientras rugían el cielo. Alemania no había sido derrotada solo por ejército, sino por una forma de organizar el mundo que no pudo sostenerse cuando fue puesta a prueba durante el tiempo suficiente. Hitler y Göring comprendieron el final no como un instante dramático,
sino como una certeza acumulada. Cada mapa corregido con retraso. Cada promesa aérea cumplida. Cada fábrica destruida que no podía ser reemplazada. La guerra moderna no se decidió por genialidad individual ni por fanatismo ideológico, sino por la capacidad de sostener el esfuerzo sin colapsar desde dentro. La democracia industrial, con todas sus imperfecciones, demostró una fortaleza inesperada, no por pureza moral, sino por su habilidad para producir, cooperar y adaptarse. Donde el Reich necesitaba créer, su enemigo necesitaba construire. Donde dependía de la fe, ello dependía de cifras, de acero, de combustible, de tiempo. Ese fue el verdadero momento en que todo terminó. No en el búnker, ni en una sala de juicio, ni en una firma sobre papel. Terminó cuando se hizo evidente que la abundancia organizada superaba al control absoluto, que la continuidad vencía al gesto final, y que ninguna ideología puede sobrevivir indefinidamente cuando la realidad deja de obedecer. La guerra concluyó, pero la lección permaneció. En el cielo vacío sobre Alemania quedó grabada una verdad duradera. La libertad no siempre avanza con ruido, pero cuando se sostiene en abundancia, cooperación y tiempo, resulta imposible de detener.